Hola, ¿qué tal? Soy Federico Murrugarra de SwissContact. En una ocasión anterior les había comentado algunas referencias sobre cómo funciona la gestión de destino para lograr la mejora de la competitividad en los territorios. En esta ocasión les voy a comentar cómo es que se hace la gestión de destino, ya en la práctica. Cuáles son sus pasos, qué actores intervienen, etcétera, etcétera. Primero recordemos que es un destino, para hablarlo en simple y con un enfoque más de desarrollo económico. Nosotros entendemos al destino turístico como un espacio en el cual se mueven diferentes flujos de visitantes. Cada tipo de flujo tiene momentos diferentes, temporadas diferentes, intereses diferentes e inclusive tienen recorridos diferentes según sus intereses. Estos flujos de visitantes, al moverse dentro del territorio o dentro del destino, activan un sistema económico, un sistema productivo, la oferta y la demanda. Toman servicios, compran, mueven la economía. Entonces, esta red de actores que se encadenan para prestar estos servicios son los que nos interesan en términos de la dinamización de la economía y de generar los beneficios que esperamos en el destino. Entonces nos vamos a centrar mucho en cómo mejorar estas redes, cómo hacerlas más competitivas, cómo hacerlas más eficientes, cómo hacerlas más innovadoras, cómo incluir más proveedores en esas redes. Según la Organización Mundial del Turismo, la gestión de destino implica la coordinación entre todos los elementos que conforman un destino turístico. Entonces ahí tenemos dos aspectos que hay que analizar. ¿Cuáles son esos elementos? La coordinación entre todos los elementos que componen un destino. ¿Cuáles son esos elementos? Y eso nos lleva a otra pregunta: ¿cuál es el destino? Porque es dentro del destino que vamos a encontrar los elementos. Y eso tiene que ver con un tema como cómo diferenciar el ámbito territorial, una alcaldía, un municipio, un departamento, incluso un país, con efectivamente qué es un destino turístico. No todo el territorio de un departamento, por ejemplo, es un destino turístico. No todo el territorio de un municipio es un destino turístico. Entonces ese es un primer reto, identificarlo, para luego poder proceder a la gestión. Entonces nosotros hemos organizado el proceso en 4 etapas. 3 de carácter de destino, a nivel destino, y la primera de carácter territorial o del ámbito político en el cual hagamos el análisis. Entonces vamos a suponer que la primera es el alcance de un departamento, y las otras 3 se enfocan dentro de uno de los destinos que hubieran dentro del departamento. Todos estos procesos son paralelos. Si en un departamento tenemos 2 o 3 o 5 destinos, de cualquiera sea su tamaño y su envergadura, son procesos que deben andar de manera paralela, cada uno a su ritmo, cada uno de acuerdo a sus complejidades, pero en algún momento todos tienen que regresar al nivel territorial y conversar. Son como dedos de una sola mano que no pueden andar separados, tienen que andar liderados desde un alcance territorial, y si esto lo vemos a escala nacional, pues desde un alcance nacional. Entonces esa es la importancia de la gestión de destino. La gestión de destino no puede ir sola. Si bien es una iniciativa local y es impulsada a nivel local, necesita estar articulada a la mano. De otra manera esos dedos por ahí se pueden perder en el camino. Entonces miren el reto es desde la parte superior, desde la parte de nivel nacional o departamental, y luego el reto del trabajo práctico se hace en el territorio, ¿no? Estos 3 últimos elementos, el diagnóstico, la planificación y la implementación, hacen la coordinación para la gestión. Esa es la práctica de la gestión. Entonces, la primera etapa es la caracterización del territorio. Es cuando vemos en un determinado territorio, como digo, un departamento, una provincia, un municipio, vamos a identificar qué redes o zonas se desarrolla la actividad turística. ¿Cuáles son esas redes? ¿Cuáles son esas cadenas? No todas están interconectadas, algunas están formando como nodos o como grupos, y esos son los grupos o las zonas que queremos identificar. Vamos a identificar si existe 1, 2, 3, las que fueren, y las vamos a caracterizar. Caracterizar nos va a ayudar a primero darles su jerarquía, cuáles son más grandes, más complejas, más antiguas, más jóvenes, incipientes, emergentes, multitemáticas, algunas son muy especializadas en ciertos temas, etcétera, etcétera. Porque más adelante, en función a eso, nos va a permitir aportarles o ayudarles en generar una gestión. La gestión del destino no es igual para todos los destinos. El destino más complejo requiere una gestión más compleja. Un destino más sencillo, más emergente, más nuevo, requiere una gestión bastante más sencilla, que no necesariamente por eso deja de ser importante. Cada una de las gestiones va de acuerdo a las necesidades del destino. Identificados estos destinos, el proceso de gestión se centra en uno de ellos. Como dije anteriormente, nos podemos centrar en uno de ellos para cualquier ejemplo,
pero en la práctica las entidades territoriales deberían adelantar, facilitar o promover procesos de gestión en cada uno de ellos y conducirlos como quien conduce a un proceso desde el monitoreo, ¿no? Una vez que nos metemos dentro de uno de los destinos y ya iniciamos el proceso de gestión en la práctica, viene el primer paso, que es el análisis. Como ya tenemos claro cuál es el ámbito del destino, ya no es todo el departamento, ya no es toda la alcaldía, todo el municipio, ya no es todo el territorio, políticamente hablando. Ya hemos identificado dónde se mueven los turistas, ya hemos identificado los puntos clave, ahora vamos a ver el detalle. Entonces, para esto, generalmente se convoca a los actores que hacen parte de esa red. No es, como insisto, no es todo el departamento, no es todo el municipio, es la zona donde se concentra la actividad. Y es donde se concentra la actividad actualmente. Esta es una foto. De ahí hay lugares con mucho potencial, hay lugares donde pueden desarrollarse a futuro el turismo, pero actualmente todavía no se da. Entonces, la idea es como tomar una radiografía, una foto lo más real posible del momento actual. En este momento del análisis se hace un análisis de la oferta y de la demanda, pero de lo que se da en ese territorio. La demanda desde el lado de estadísticas, si tuviéramos estadísticas, y si no, usamos una herramienta que se llama análisis de flujo de visitantes, que es, como dice ese gráfico, es seguir o perseguir figurativamente, observar cómo hace ese niño allí, dónde va el turista, qué hace el turista, qué compra, dónde para, dónde duerme, qué visita, en qué día, en qué época del año, etcétera, etcétera. ¿Y qué tipos de turistas? Imaginémonos que ese gráfico nos significa un destino, pues un color puede ser un tipo de turistas, el otro color otro tipo de turistas. Y fíjense cómo cada color tiene zonas visitadas y otras zonas no. Y vamos a encontrar que hay puntos donde se concentran muchos flujos y se forman esos círculos que pueden ser círculos de alta visita, por lo tanto de ahí se pueden generar mayores conflictos. Entonces, una manera muy práctica que complementa la parte estadística de ver esa estadística cómo se está moviendo en el territorio. De otra manera, la estadística solo nos dice un número de visitantes que ingresan a este territorio, pero no nos da ese detalle, esa riqueza de información que nos da este análisis de flujo. Adicionalmente a eso, en esta etapa se recoge cuál es la propuesta de valor de este destino, cuál es el elemento que lo diferencia y que lo hace único, y la razón por la cual el turista o esos visitantes está llegando a nuestro destino. También en parte de este diagnóstico es identificar qué nivel de avance tenemos en términos de sostenibilidad. Acuérdense que estamos promoviendo una gestión de destinos sostenibles y competitivos. Por lo tanto, necesitamos mejorar la sostenibilidad del turismo, cómo se desempeña la actividad turística en diferentes ambientes, en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Entonces, la idea es que en este momento del análisis también tengamos una idea de cuáles son esos avances. Si así sean pocos, tenemos que tenerlos muy claros para poder adelantar pasos en el marco de la gestión. Entonces, esa es la primera etapa. Esta es una etapa como de diagnóstico, pero que termina en un perfil de destino, le llamamos. Es como el resumen del estado actual de ese destino. Terminado esto, con el trabajo siempre de los actores que hacen parte del destino, públicos y privados organizados allí, nos reunimos, analizamos este resultado del diagnóstico, este perfil, y decidimos qué queremos que pase en el destino, qué quieren los actores del destino como futuro. Ellos quieren mejorar, quieren ser más competitivos. ¿Cómo se expresa esa competitividad? En más visitantes, en qué más gasto, en diversificar los visitantes, etcétera, etcétera. Pero a partir de ello, en diferentes herramientas, se construye una visión y se definen objetivos de corto plazo. ¿Corto plazo por qué? Corto plazo estamos hablando de 2 años. Tampoco tan corto plazo, pero no más, porque más están los planes departamentales y los planes de las entidades públicas, que trabajan más a mediano y largo plazo. Este es un objetivo de corto plazo porque es un poco lo que queremos trabajar en términos comerciales. En términos comerciales es que queremos planificar de aquí al siguiente año, a la siguiente temporada, al siguiente verano, a la siguiente temporada de vacaciones. Y nos enfocamos en generar esos resultados. Entonces, definidos la visión y los objetivos, también se dice en qué tenemos que trabajar. Dependiendo de la visión, dependiendo del destino, habrán componentes pues, de infraestructura, de formación de recursos humanos, de articulación comercial, de promoción, de señalización, etcétera, etcétera, que tengan que trabajarse en este periodo. Habrá necesidades más de largo plazo que eso hacen parte de otros tipos de planes. Este es un plan que tiene que ser muy ágil, muy ejecutivo. Se construye una agenda en el plazo que se ha fijado, quiénes y cuáles son los responsables de hacer ciertas actividades. Cada uno de los actores asume su actividad en función a su competencia
en función a sus capacidades. Nadie hace lo del otro porque pues no tienen esas capacidades ni competencias legales y se echan a trabajar. Luego también se establece un mecanismo de coordinación. ¿Cómo vamos a saber que cada uno de los actores va avanzando, si tiene problemas, si se ha retrasado o está caminando muy bien? Entonces necesitamos definir un mecanismo de coordinación para la gestión. ¿Okay? Vamos a definir reuniones quincenales, mensuales, bimensuales, y ahí tenemos que juntarnos y retroalimentarnos a ver cómo nos va a cada uno de los actores en sus respectivas tareas. Este tipo de mecanismos es importante porque además de intercambiar información sobre cómo vamos, también vemos aprendizajes. Vemos qué problemas tuvo uno, qué problemas tuvo el otro, qué solución tuvo, cómo compartimos esas experiencias. Y también es importante porque en estos espacios donde se juntan todos estos actores que van trabajando de manera paralela, pueden participar los elementos de soporte. Los elementos de soporte son aquellas instituciones que dan soporte a estos actores. Viene el soporte en formación, viene el soporte en financiamiento, viene el soporte en promoción internacional, viene el soporte en tecnologías, etcétera, etcétera. Entonces, estos son espacios donde es muy interesante porque se encuentran todos los actores que están en una dinámica de trabajo y pueden compartir herramientas, soluciones, en fin, cosas que han encontrado cada uno en su camino. Y si hubieran barreras o cuellos de botella, también es el momento de intercambiar soluciones para todos. Una vez hecha la planificación, se pone en práctica. Lo que se planificó en esa agenda de trabajo se echa a andar. Y esto es básicamente la gestión. Aquí empieza la gestión. Es simplemente a ejecutar actividades de una manera coordinada. La gestión siempre va a ser un proceso cíclico. Lo que hagamos en este periodo de planificación no va a ser el mismo del siguiente año o el siguiente bimestre o el siguiente plan. Tiene que ser adaptativo porque todo está en continuo cambio. Los territorios cambian socialmente, cambian económicamente, cambia el tema ambiental, el famoso cambio climático tiene efectos en las condiciones del destino y eso hay que considerarlo en cada planificación. Pero también cambia el mercado, cambian los tipos de visitantes o los flujos, empiezan a llegar nuevos flujos y eso tenemos que incorporarlo en la planificación. Se generan nuevas tendencias de visita, tenemos que saber cuáles son las nuevas expectativas de ese visitante. Hoy con este contexto post-COVID esto va a ser supremamente importante. El turista no va a ser el mismo que había antes. Entonces, ¿qué cambió? De lo que teníamos planificado hace un año, pues tenemos que adaptar esa planificación al nuevo turista, a sus nuevas expectativas, al tema, por ejemplo, de bioseguridad, ¿no? Entonces, esta gestión básicamente se concentra en implementar todo lo que habíamos planificado anteriormente, pero con un proceso de coordinación y retroalimentación. Ya les dije que hay que definir previamente cuál es el mecanismo, dónde nos reunimos, cada cuánto tiempo, quién convoca, qué hacemos y todo el mundo vuelve a su trabajo y nos volvemos a reunir de esa manera cíclica. Este es el elemento clave de la gestión de destinos. La gestión de destinos es todos trabajando, cada uno en su tarea, pero de manera coordinada y retroalimentándose mutuamente. Cuando ya empiecen los procesos de construcción, de infraestructura o de formación, llegará un momento en que llegaremos al proceso de promoción. Y ahí nuevamente, no es que una empresa va a hacer promoción, deberíamos salir como destino, como conjunto, como cadena, como experiencia integral que queremos vender al turista. Insisto, hoy día con el tema del COVID, el tema de trabajar en conjunto va a ser muchísimo más importante. Entonces, finalmente todos estos procesos tienen que regresar a la caracterización del nivel territorial. Como dije, este proceso que les acabo de describir muy rápidamente tiene que ser coordinado o retroalimentado a nivel territorial. Y ahí viene un tema que tenemos que construir, porque esa retroalimentación a veces no es muy fluida, no es muy eficiente, a veces son procesos o son entidades que todavía no tienen mucha flexibilidad. Entonces pudiera suceder que los procesos de gestión de destino, como son más pilas, son más dinámicos, avanzan mucho más y a nivel superior, a nivel territorial, no hay una retroalimentación adecuada. Los roles y los actores. En este tipo de procesos tenemos básicamente tres tipos de actores. Los directos, los que salen a la cancha, los que hacen la función principal, le decimos, que son básicamente los que prestan el servicio o gestionan un atractivo y reciben a los visitantes. Estos son los actores fundamentales de todo el proceso. Sin embargo, ellos solos no pueden hacer el trabajo. Van a necesitar dos tipos de actores complementarios, que no salen a la cancha, pero que son sumamente importantes. Los de apoyo o soporte, que son todos aquellos que le dan justamente, como dice el nombre, el soporte técnico, el soporte financiero, el soporte tecnológico, el soporte de articulación a los actores que están en la cadena, ¿no? Desde afuera se les da el soporte en alguno de los temas que ellos necesiten. Ese es un elemento bien importante. Ahí está la academia, está la cooperación internacional,
Ahí están los elementos financieros, etcétera, etcétera. Pero hay otro elemento, otro actor, que es el de las reglas. Esta función principal, estos actores que salen a la cancha no juegan en un territorio limpio. Hay unas reglas, el Estado es el que pone las reglas en sus diferentes niveles, las entidades que regulan los territorios son las que ponen las reglas, y ellos al mismo tiempo que ponen las reglas también participan en el monitoreo de lo que está sucediendo dentro de esa cancha. Entonces miren, ya tenemos tres tipos de visitantes. Finalmente, hagamos una comparación porque esto nos va a llevar a algunas dudas seguramente. Este tipo de planificación, este tipo de gestión, ¿cómo conversa con la planificación del territorio? Con los planes departamentales, con los planes municipales, inclusive con los planes nacionales, ¿no? La planificación del territorio la hace la autoridad, quien tiene la autoridad para decidir qué se hace y qué no se hace en esos territorios. Si bien son procesos participativos, la decisión la toma la autoridad. Ellos califican y regulan el uso del suelo, dicen qué se puede hacer, dónde se puede hacer, quiénes son las autoridades que permiten o dan las licencias respectivas para que podamos desarrollar alguna actividad. Esta función, este tema de planificación tiene una mirada de largo plazo, tiene mirada porque es un nivel de desarrollo de proyectos públicos y esos proyectos públicos toman su tiempo y tienen que andar. En cambio, el proceso de gestión de destino es un proceso paralelo, es un proceso que organiza las actividades sobre el territorio, las actividades económicas, los servicios, ¿no? Permite dinamizarlas con ciertas acciones, ¿para qué? Para generar valor agregado al destino que lo va a hacer más competitivo. Este tipo de gestión de destinos tiene un enfoque de corto plazo o mediano, siempre hemos hablado de 2 años, máximo 3, que son los tiempos en los cuales podemos planificar un proceso de trabajo, un proceso de turismo, un proceso de otras actividades de agricultura, lo que fuere, lo que toma los tiempos desde la producción hasta la venta. Por ejemplo, diseñar y lanzar un destino o un producto nos puede tomar entre 2 años a 3 años ponerlo en el mercado. Más largo de eso es un proceso de desarrollo que tiene otras características. Entonces es importante tener esta claridad y para terminar la gráfica de abajo, equivale a que la planificación del territorio y la normatividad que tienen las autoridades es como las reglas de la cancha y la gestión de destino es como los actores que salen a vender se mueven dentro de esas reglas. Y esa es un poco la innovación y la competitividad que queremos buscar. Como actores de un sistema económico y respetando las reglas que nos pone el Estado, nos movemos más dinámicamente, más innovadoramente para poder tener una mayor competitividad. Muchas gracias por su atención.